seguiré. Nada sé de lo que será después. Confiaré en ti, yo confiaré. Aunque no sé qué quieres de mí, agoté todas mis fuerzas cuando decidí caminar sin ti. Hoy vengo de una guerra, casi muero en el intento por salir. Pero que llegaste a mí, vuelvo a creer y brilla una esperanza en mí. Y yo tengo que aprender de mi error y seguir sin miedo a volver a amar, porque en ti ahora descansa mi corazón, porque en ti vuelvo a vivir. Ok, vamos a iniciar entonces. Sí, se está conectando. Veo a Alex, veo a Miriancita. Que ningún sueño queda en mí. Ya. Pero hoy me das la fe y me devuelves la dignidad que perdí. Y poco a poco yo vuelvo a la vida, porque como un muerto sin ti. Saludos, Miriancita. Y nuevamente brilla la luz en donde solo había oscuridad. Vamos a iniciar entonces la segunda parte y final del análisis que estábamos haciendo sobre ya los últimos versículos del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Okay? Vamos a iniciar entonces con una pequeña oración para pedir la dirección de nuestro Dios y su dirección. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que ya está terminando. Queremos agradecer la luz y el tiempo, la oportunidad, la salud que nos has dado para poder concentrarnos en tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos comprendido texto a texto, palabra por palabra, sobre esta maravillosa carta a los Gálatas. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado el discernimiento, la claridad mental para poder comprender estas verdades hermosas de la justificación por la fe. Ayúdanos a poder enseñarles a otras personas también para que puedan tener claridad, conocimiento de tu palabra. Te ruego por aquellos que se están conectando y aquellos que escucharán este mensaje, que pueda serles de gran ayuda en su vida espiritual. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar entonces.
Habíamos quedado en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 del versículo 24 en adelante. Nos toca analizar ahora. Bueno, no voy a recapitular porque entiendo que ustedes ya han seguido la serie completa de estudios, de clases, y pues vamos a ahorrar tiempo evitando resúmenes, compendios, repasos, etcétera. Y vamos a ir directamente a retomar lo que ya habíamos analizado sobre lo que el apóstol Pablo quiere eh, enseñarnos, no solamente a nosotros, sino que históricamente lo que quiso hacer es desenredar a los Gálatas otra vez. Los Gálatas se habían enredado, se habían confundido, los Gálatas estaban siendo zarandeados por los judaizantes, quienes estaban otra vez haciéndolos volver a la esclavitud. Y el apóstol Pablo vuelve otra vez, tiene que darse todo el tiempo del mundo para explicar nuevamente, ¿no es cierto?, todo el proceso, explicar otra vez la justificación por la fe, defender la justificación por la fe por la cual los Gálatas habían comenzado y sin embargo ahora estaban dando marcha atrás. ¿Okay? Así que el esfuerzo que hace el apóstol Pablo es el mismo esfuerzo que nosotros tenemos que hacer con otras personas. ¿Okay? Nosotros hemos sido llamados a explicar estas cosas. ¿Okay? Más que a predicar, hemos sido llamados a enseñar. ¿Okay? Cuando usted va a San Mateo capítulo 28, a los últimos versículos donde Jesús nos da la orden, ¿no es cierto? Nos entrega la misión a hacer por su iglesia, pues ahí dice enseñándole todas las cosas, enseñándoles todas las cosas. Claro, en términos amplios eso es predicar también, pero específicamente la función final para este tiempo del fin es enseñar, enseñar. Mientras más enseñamos, y al igual que el apóstol Pablo, con esa capacidad, con esa retórica que tenía el apóstol Pablo, potenciada por el Espíritu Santo, nosotros podemos aclarar a las personas que se encuentran en confusión religiosa. Nosotros tenemos que tener bien, bien claro que el apóstol Pablo tenía una convicción de que su misión era aclarar, su misión era persuadir, convencer, explicar. Esa era su misión y es la misma misión que tenemos nosotros hoy día. Por eso que es un deber imperioso aprender a explicar los textos bíblicos. Y para eso tiene que haber un proceso previo. El proceso previo es la comprensión. Puedo asegurarles que la gran mayoría de las masas cristianas que abarrotan como ratones los templos no saben explicar la palabra de Dios porque no la entienden. Acuden a las reuniones solamente para decir amén, 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 y no hay comprensión. Así que los insto a imitar al apóstol Pablo en este sentido, en el sentido pedagógico de su misión. Ok, retomamos entonces el versículo 23, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, ¿qué es eso? ¿Que acaso no existía la fe? ¿Hubo un tiempo en que la fe no existía? ¿Por qué acá dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley? Bueno, esto de confinados bajo la ley es lo mismo que dice el versículo 22, todo bajo pecado. Si ustedes revisan el versículo 22, Gálatas 3:22, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, ya lo expliqué. Bueno, una expresión similar a todo bajo pecado es lo que está en el versículo 23.
estábamos confinados bajo la ley. Es lo mismo, es la misma experiencia. Es decir, no hay justo ni aún uno. Estamos todos bajo la mira de la ley. ¿Ok? De manera, versículo 23, pero antes que viniese la fe, vamos a profundizar un poquito de eso porque hay que explicar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, pero antes que viniese la fe. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, ¿okay? Versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es un tema maravilloso, la cual tiene una profundidad que ningún ser humano ha logrado realmente descubrir. Y no creo que lo haga por lo menos en esta existencia. ¿Okay? Cuando yo hago seminarios sobre la Trinidad bíblica, la Santa Trinidad bíblica, es muy recurrente este texto, porque justamente el corazón de la doctrina bíblica de la Santa Trinidad, pues radica justamente en ese misterio, el misterio de la piedad. ¿Okay? La misma naturaleza de la Trinidad es un misterio, pero no cualquier misterio, porque la Biblia también pone un apellido. Es el misterio de la piedad, cosa contraria al misterio de la Trinidad. Perdón, todo lo contrario de lo que la Biblia señala como el misterio de la iniquidad. Ahí está. La Biblia nos habla del misterio de iniquidad y todos sabemos que el misterio de iniquidad también se ha constituido en una falsa Trinidad, ¿cierto? Nosotros lo sabemos, el dragón, la bestia y el falso profeta o imagen de la bestia, ¿verdad? En el caso del misterio de la piedad tenemos, ¿cierto? A Dios el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? La Santa Trinidad. Bueno, y acá dice en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe. ¿A qué se refiere eso? Antes que viniese la fe. Bueno, es antes de que se manifestara, ¿no es cierto?, la promesa, el cumplimiento del tiempo en el cual debía hacer su aparición el Mesías, la simiente, el Hijo del Hombre. En 1 Timoteo 3, 16, 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es ese misterio. En definitiva, cuando la Escritura nos habla del misterio de la piedad, está hablando del maravilloso milagro de la encarnación. Eso es un misterio. Y que por supuesto que ese misterio resultó en tropezadero para el pueblo de Israel, de tropezadero para los dirigentes judíos. El misterio. Bueno, ¿quién es el encargado de revelarnos los misterios de Dios? El Espíritu Santo, que escudriña hasta lo profundo. Porque todo lo que habla el Espíritu Santo está en directa coordinación, podríamos decirlo, complicidad con el Hijo y con el Padre. Todo lo que habla el Espíritu Santo proviene del trono de Dios.
Grande es el misterio. El único que puede revelarnos los misterios es el Espíritu Santo. Grande es el misterio, la encarnación de Cristo. ¿Ok? Pero bueno, el texto de Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Okay? ¿Recuerdan el versículo 23, el 22? El versículo 22 tiene directa relación con el 23. El versículo 23 es una ampliación del 22. Vamos a repasar el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es decir, todo el mundo bajo la ley, para que la promesa, ¿no es cierto?, o la aparición de la simiente, o el misterio de la piedad, o el cumplimiento de la promesa, ¿cierto?, o la llegada del Mesías, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, ¿notaron? Por eso que el versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe. ¿Ok? Versículo 23 entonces. Pero antes que viniese la fe, o sea, Jesucristo, la promesa, la simiente prometida, estábamos confinados bajo la ley. ¿Ok? Eso de confinados bajo la ley quiere decir bajo la jurisdicción de la ley. O sea, no escapábamos a la ley. ¿Ok? Encerrados otra vez. Noten las palabras. Versículo 22 dice, encerró todo bajo pecado. El 23, estamos confinados, encerrados. Noten los términos. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es la fe que se reveló? La fe de Jesús. No decimos por ahí que somos de los que guardan. ¿Cuál es la fe que se reveló? La fe de Jesús. No decimos por ahí que somos de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, para tener la fe de Jesús hay que ser heredero de las promesas, creyendo en la simiente, creyendo en Jesús, es decir, en Jesucristo, la simiente. ¿Ok? Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vamos a profundizar un poquitito sobre eso de que iba a ser revelada. ¿Okay? Vamos a Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Sí, Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice así, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, ¿según qué? Dice ahí, según la revelación del misterio. ¿Notaron? Cuando la Biblia habla del misterio de la piedad, está hablando de la encarnación, está hablando de la aparición de la simiente, está hablando de Jesucristo, la aparición de Dios hecho hombre en la tierra, la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Se dan cuenta que la manifestación de la simiente, de la promesa, tenía que manifestarse o revelarse en un tiempo? ¿Ok? Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, es decir, en la venida del Mesías, y que por las escrituras de los profetas que hablaron de esa promesa, según el mandamiento de Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Cuando dice que obedezcan a la fe, es obedecer la ley de Jesús, la ley de Dios, que obedeció Jesús. Por eso que es la fe de Jesús. La fe de Jesús. Cuando hablamos de la fe de Jesús, estamos haciendo referencia a la vida de fe de Jesús. Por favor, pongan atención en esto. Cuando hablamos de la fe de Jesús, tanto que hablamos de somos de la fe de Jesús, ¿verdad? Bueno, la fe de Jesús es hacer referencia a la vida de obediencia de Jesús. Y Jesús, ¿a quién obedeció? Obedeció al Padre, la ley de su Padre. Por eso Jesús es sin pecado, porque se mantuvo fiel en obediencia a los principios morales de la ley de Dios. Por eso que Jesús no adulteró, no robó, ni hizo nada de eso. Porque él obedecía, él dijo claramente, yo no he venido a abrogar o anular la ley, sino a cumplir. La palabra cumplir quiere decir a poner por obra, a obedecerla, a andar según esos principios morales. ¿Ok? Volvemos a Gálatas entonces. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Quisiera complementar con algunos textos más, por ejemplo, Hebreos capítulo 1. Ustedes van a Hebreos capítulo 1, vayan para allá. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Voy a tomar un sorbito de yuyo porque estoy con la boca seca. ¿Ok? A ver, si ustedes no están tomando nada, no es problema mío. Yo les avisé que se buscaran algo para tomar mientras. Lero, lero. Ya. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Dios, el Padre, por supuesto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Notaron? La venida de la promesa, la venida de el Mesías, la revelación del misterio tenía que ser en un tiempo determinado, ¿vale? Para poder conocer ese misterio o relacionarnos con ese misterio o ahondar en ese misterio, necesitamos a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica, quien es el consolador, el enviado a guiarnos a toda la verdad, a escudriñar lo profundo de Dios y revelárnoslo a nosotros hasta donde Dios y revelárnoslo a nosotros hasta donde Dios permita. Seguimos con Gálatas entonces. Saben que Ayo es nuestro tutor, nuestro guía en ese mundo. Toda porque ya se cumplió en Jesús, ¿no es cierto?, el objeto pedagógico de las leyes, el sistema legal. Ok, una vez explicado eso, ahora vamos a leer el texto y lo vamos a entender de una manera correcta. Dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Pero una vez venido, no tienen razón de ser, por eso nos seguimos matando con fe. El que ha sido perdonado por la fe en Cristo y vive de acuerdo no es. Y versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, eso de para muerte del viejo hombre. ¿Okay? Para un panorama, y tuvo que otra vez, ¿cierto? Y que es lo mismo que tienen que hacer ustedes.
Cuando ustedes comprendan y asimilen este mensaje, su deber es explicarlos a otros, porque los cristianos hoy en día tienen que reconvertirse. La gran mayoría de los cristianos que profesan el cristianismo son impíos en realidad. Profesan el cristianismo de boca para afuera, pero acá adentro son corruptos, en su gran mayoría. Tanto hermanos, laicos como dirigentes, pastores. A todos les cae el sombrero. Por lo tanto, necesitamos otra vez explicar los fundamentos de la justificación por la fe para lograr una nueva experiencia en Jesús que se ha perdido y sobre todo para aclarar la confusión religiosa que reina en el cristianismo. Mucho canturreo y poco entendimiento, eso es lo que está pasando en la iglesia. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, a propósito del enfrentamiento en el buen sentido de la palabra que tuvo Pablo con Pedro. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Ya no hay judío ni griego, Gálatas 3:28, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, con el capítulo 4 de Gálatas.